Muy buenas tardes, les saluda muy cordialmente Ibi Sánchez Serrano, nuevamente desde el Salón Profesor Vicente Caballero Díaz del municipio de la ciudad de Santiago de Veraguas, para presentarles la conferencia Las nuevas variantes del coronavirus, peligro inminente para el control de la pandemia. Debo agradecer muy efusivamente al señor alcalde Samir Dan Sandoval por esta invitación y por este ciclo de conferencias que tiene como objetivo el de orientar a la población veragüense y panameña sobre el coronavirus y también los efectos que este virus tiene en la salud humana. Ha sido un largo recorrido que ha tenido que enfrentar la humanidad con muchos desafíos. Sin embargo, para poder enfrentar esta pandemia, definitivamente necesitamos educarnos y estar bien informados. Durante la conferencia pasada nosotros cubrimos el origen de la pandemia, qué era el coronavirus, las diferentes vacunas y tratamientos en desarrollo y también lo que se iba a esperar una vez que el proceso de vacunación estuviese ya allanado. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en otros aspectos. Esta conferencia va a ser más que nada didáctica, va a ser como un pequeño recorrido por los principios de la genética molecular. Yo soy genetista molecular y experto en salud pública, así que para mí es motivo de gran alegría poder compartir estos conocimientos, pero al mismo tiempo darle a las personas las herramientas necesarias para que ellos entiendan de qué se trata esta pandemia, cómo funciona el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que nos atañe, y también cómo nosotros podemos utilizar esa información para así tomar decisiones sumamente importantes en nuestra salud, como por ejemplo el proceso de vacunación. Los temas que voy a abarcar en esta nueva conferencia va a ser un resumen actual de lo que es la pandemia y de las vacunas. Voy a penetrar en lo que es el SARS-CoV-2, tanto desde el punto de vista de su composición genética, de su composición proteínica, de su morfología. Voy a abarcar también los virus, porque muchas veces, por ejemplo, muchas personas reciben información por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, sobre temas que realmente la terminología no es utilizada correctamente, los conceptos están completamente distorsionados y pues muchas personas entran en pánico sobre el efecto que va a tener el proceso de vacunación sobre ellos precisamente porque no entienden. También voy a hablar sobre los ácidos nucleicos, cómo se replica el ADN, cómo se replica el ARN, el proceso de producción de proteínas para poder entonces así llegar a nuestro punto que son las mutaciones, las variantes de este virus y también el efecto que tienen las diferentes vacunas en estas nuevas variantes. Cabe destacar que lo que estamos enfrentando en este momento es una lucha contra el reloj, en el sentido de que este virus está mutando, ya ha tomado bastante fuerza ese proceso de mutación y pues tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, qué podemos esperar y cuándo vamos a ver el fin de esta pandemia. Finalmente, antes de comenzar, me gustaría hacer algunas aclaraciones. Al principio, cuando yo iba a iniciar el título de esta conferencia, había puesto cepas en lo que era el título de la conferencia, y es porque en inglés los términos que se utilizan son variants y strains. Y strain significa, literalmente hablando en español, cepas. Sin embargo, en español la terminología es diferente. En español se utiliza el término de mutación, el término de variantes y el término de cepas. Mutación para un cambio genético, las variantes para más de uno o dos cambios genéticos, ya sea en un virus o en una bacteria, y la cepa cuando ya realmente los cambios han sido suficientes como para que se establezca digamos, algún tipo de virus o bacteria. Entonces son términos que están en la zona gris y que hay que ponerse de acuerdo a cómo se van a utilizar, ¿no? Así que, porque son en su general, en su mayoría de los casos, términos que vienen de la habla inglesa. Así que tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Con respecto a al estado actual de la pandemia, en este momento existen aproximadamente 138 millones de casos a nivel mundial, aproximadamente 3 millones de muertes en todo el mundo debido a la pandemia. En el caso de Panamá,
pues ya prácticamente más de medio millón de personas han sido afectadas en nuestro país, en una población de 4.5 millones de habitantes. Hemos contabilizado más de 6.000 muertes. Sin embargo, se ha avanzado grandemente en un aspecto sumamente importante, que es la capacidad de diagnóstico, ya sea con pruebas rápidas, antigénicas, o también a través de PCR, lo cual es sumamente importante en la ausencia de medicamentos o en un proceso lento de vacunación. Por otra parte, el nivel de letalidad del virus en Panamá pues, se ha mantenido en 1.70, 1.72, lo cual es buena noticia. Tristemente hay personas que fallecen, pero al mismo tiempo, pues, considerando la tasa de letalidad a nivel mundial, pues Panamá está por debajo. Eso es una buena noticia. Por otra parte, pues ya el proceso de vacunación ha comenzado en Panamá. Se han distribuido aproximadamente unas 500.050 dosis. A nivel nacional ha sido un proceso sumamente lento, pero yo voy a hablar sobre eso más adelante. Con respecto al proceso de las vacunas, cómo están las vacunas en el mundo actualmente, pues las vacunas más fuertes, más robustas, son las de Pfizer y las de Moderna. Ha habido cierto tipo de preocupación con las vacunas de AstraZeneca, la Universidad de Oxford, al igual que con las vacunas provenientes de China. Con respecto a la vacuna de Pfizer y a la vacuna de Moderna, pues la efectividad, o sea, es decir, cómo funciona ya en la población, en la vida real, pues se mantiene por encima del 90%. Ya se está hablando de una tercera dosis en preparación a los cambios, a las variantes que estamos encontrando precisamente en este momento en el mundo y las que están por venir. Con respecto a Moderna, ya ha anunciado que para el otoño de este año va a tener listas la tercera dosis. Sin embargo, este es un tema que no se puede tomar a la ligera, porque si bien es cierto que estas vacunas tienen que modificarse, tienen que alterarse, hay que recordar que el proceso de vacunación en países como Panamá y en otros países del mundo es sumamente lento. Entonces, el hecho de que ya existe una vacuna nueva o que exista una modificación a una vacuna ya existente, si nos da optimismo, al mismo tiempo pues, debería preocuparnos, porque cuando llega esa vacuna acá o cuando empieza ese proceso de vacunación con esa nueva vacuna. O sea, son temas que se tienen que discutir en la palestra pública. Con respecto a las vacunas provenientes de China, la efectividad pues mucho más baja de la esperada. Sin embargo, dentro de lo que consideramos algunos expertos en el tema, a pesar de que muchas de estas vacunas no tengan una efectividad tan grande como Pfizer o como las de Moderna, es sumamente importante mantener dos cosas presentes. Primero que nada, que aunque la efectividad sea inferior, siempre y cuando la vacuna sea segura, pues es importante considerarla como una opción. Por otra parte, con respecto a la posibilidad de trombosis debido a vacunas como por ejemplo la de AstraZeneca, y la de Johnson Johnson, que también se está estudiando en este momento sobre ese tema, es sumamente importante que cuando se toma una decisión a nivel de política pública nacional y también personal, es sumamente necesario tomar en cuenta el costo-beneficio. Es decir, si el beneficio es mucho más grande que el costo, entonces se debería pensar más a fondo sobre los beneficios. Y ahora comenzamos el corazón de nuestra conferencia, que es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus que pertenece ya a una familia conocida de virus que fueron descubiertos desde 1966. Estos virus pertenecen al orden de los nidovirales, a la familia de los coronaviridae y a la subfamilia de los ortocoronavirinae. Se puede presentar en 4 formas: alfa, beta, gamma y delta. La forma del coronavirus en alfa y en beta por lo general afecta a los mamíferos y crea problemas respiratorios y también gastrointestinales.
Dentro de las características de estos coronavirus son virus esféricos, aproximadamente de 100 a 160 nanómetros de diámetro. Tienen una capa lipídica, es decir, están envueltos en una capa de grasa. Contiene un ARN monocatenario, es decir, que el ARN, el ácido nucleico que posee el ARN, en sentido positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el ARN se encuentre presente en el citoplasma de la célula huésped, puede traducir sus proteínas, puede producir las proteínas necesarias para su propagación. El virus, el SARS-CoV-2 también tiene una característica sumamente interesante porque él tiene la capacidad de producir proteínas estructurales, es decir, aquellas que conocemos como la espícula, como la envoltura, como la membrana, como la nucleocápside, pero también posee otro tipo de proteínas accesorias, es decir, aquellas que le ayudan a replicarse y desarrollar diferentes funciones para poder hacer entonces lo que es el apareamiento con los receptores de la célula. Algo también sumamente interesante es que ha habido a lo largo desde 1966, como mencioné hacia acá, una serie de virus que nos han afectado. Sin embargo, tristemente, el SARS-CoV-2 ha sido el virus que mayor nos ha afectado. No es el que tiene el mayor nivel de letalidad, pero sí un alto nivel de infectividad que desgraciadamente ha llevado a los sistemas de salud del mundo a colapsar. Así que en esta gráfica que están viendo actualmente se puede ver la historia desde 1966, los diferentes tipos de coronavirus que han hecho historia y también algunos de los últimos como el SARS-CoV, que produjo la enfermedad del SARS en el 2002. También está el MERS y está el nuevo coronavirus, que es el que estamos enfrentando. Estos virus, en su composición de ARN, porque todos poseen el ARN, se mantienen bastante conservados si observamos en esta gráfica que están viendo actualmente. Por ejemplo, lo que son los marcos abiertos de lectura, es lo que se llama ORF, que son precisamente desde la secuencia genética la forma en la que empiezan a transcribir, a traducir las proteínas, ¿verdad? Está bien conservado entre lo que es el SARS-CoV-2, que es el primero, luego el MERS y también el SARS-CoV. Digamos, la similaridad genómica que existe entre el SARS-CoV-2, que es el actual coronavirus, y el SARS-CoV, es aproximadamente de un 80% en su composición genética, mientras que con el MERS ya es diferente, existe un 40%. La proteína, es decir, si vemos el recuadro de abajo, la composición genética de la proteína y cómo está constituida está bastante bien conservada, es decir, la espícula, que es la que hace la unión con el receptor de la célula, y eso lo voy a explicar más a fondo luego, pues está bastante bien conservada entre estos tres virus. Con respecto a lo que es el origen del coronavirus, ha habido toda una serie de teorías erróneas y también muchas distorsionadoras, y se les llama de conspiración, ¿no? Se ha hablado que este virus fue creado en un laboratorio para crear esta pandemia, para eliminar cierta cantidad de la población, ya sea si es persona mayor, para un control hegemónico de la humanidad, etc. Creo yo que eso pertenece más a la ciencia ficción que a la verdadera ciencia. Y hay que ser muy cuidadoso cuando uno lee estas cosas y cuando uno las propaga, porque realmente lo que podría hacer es hacer mucho daño. Recientemente la Organización Mundial de la Salud envió una serie de expertos a China para averiguar el origen del coronavirus. Los resultados no fueron muy satisfactorios. La Organización Mundial de la Salud sacó 4 hipótesis. Ya yo en julio del año pasado, cuando publiqué un artículo sobre el coronavirus en Inglaterra en la revista Drug Discovery World, ya había formulado 3 hipótesis que son precisamente muy similares a las que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y la primera es que, bueno, una de las hipótesis podría ser que ese virus efectivamente fue creado deliberadamente para causar daño. Esa es una hipótesis no creíble porque la evidencia no lo demuestra, y además los análisis genéticos, el secuenciamiento del virus tampoco pues, lleva hacia ningún tipo de aval para esa hipótesis. La segunda es que
fue un virus que se escapó, ya sea deliberadamente o no, del estudio del Instituto Epidemiológico de Wuhan, China. Tampoco, a pesar de que hubo un movimiento digamos, de laboratorios en el 2019, tampoco pues, se cree que haya sido eso. La tercera posibilidad, la tercera hipótesis, que se puede dividir en dos partes, es que este es un virus de origen zoonótico, es decir, que circulaba en los animales y que de los animales, a través de diferentes mutaciones, llegó al ser humano y entonces se encontró por selección natural el mecanismo a través del cual pudo anidarse. Y esa es la hipótesis con mayor validez, tanto desde el punto de vista conceptual, como lo veremos más adelante, como desde el punto de vista genético. ¿Cómo pudo haber llegado entonces, si aceptamos de que esa hipótesis tiene bastante peso, cómo podríamos justificarla? Bueno, pudo haber sido a través de un animal intermedio, digamos, como por ejemplo pudo haber sido el murciélago, un tipo de murciélago, el pangolino, o pudo haber sido a través de carne congelada, es decir, o carne que se comió de ese animal. Por ejemplo, en esta gráfica que están observando ahorita mismo, se puede ver el alto grado de conservación del SARS-CoV-2 con el coronavirus presente en el pangolino y también en el murciélago. De hecho, el 96%, la similaridad o la similitud entre el coronavirus presente en los murciélagos y el SARS-CoV-2 es de un 96%. Entonces quiere decir que por allí va el asunto. Este ha sido un virus sumamente inteligente, sumamente sofisticado. ¿Por qué? Porque a pesar de su simplicidad genética y proteica, este virus contiene una espícula, tiene varias proteínas estructurales, pero la importante aquí es la espícula. La espícula es precisamente una glicoproteína, es decir, que es una proteína que está conformada también por azúcares, que ella reconoce los receptores en las células que son los de la enzima conversora de la angiotensina. También ellos, estos virus, la espícula reconoce también a lo que son las proteasas 2 de la serina de la transmembrana, que le permite entonces su entrada a la célula. Entonces, como voy a ilustrar aquí, los receptores del coronavirus, del SARS-CoV-2, reconocen los receptores en la célula, en el tejido epitelial de la enzima conversora de la angiotensina. Luego hay un cambio de configuración en la que el receptor, por decirlo así, entre comillas, se abre y luego entonces se le permite la entrada a la célula. Una vez dentro de la célula, el coronavirus utiliza su ARN para producir proteínas y para replicarse también, y luego una vez que utiliza la maquinaria, digamos, de producción de proteínas de la célula, luego entonces se duplica y crea su progenie y luego la célula muere y luego entonces crea una infección. Entonces aquí un caso, una diapositiva un poco más clara sobre cómo va el proceso en el que sobre todo a través de la región nasofaringea se anida en esa región y luego pasa a los pulmones creando un estrés respiratorio sumamente severo que eventualmente podría llegar, si se complica, a lo que sería una falla orgánica, es decir, falla de los órganos vitales y la muerte del paciente. En el otro caso en el que la persona sobreviva, pues el sistema inmunológico lo reconoce, las diferentes células del sistema inmunológico recuerdan la presencia de este virus, y cuando el cuerpo está expuesto nuevamente a este virus, pues ya lo reconoce e inicia toda una serie de ataques de tal manera que el organismo se defienda. Sin embargo, esta situación no es una garantía, porque muchas personas que fueron infectadas primariamente por el coronavirus vuelven a infectarse, e incluso las vacunas, después de haber sido una persona vacunada, completamente vacunada, es decir, que se haya puesto las 2 dosis de una vacuna, como por ejemplo la de Pfizer, la de Moderna, y haya esperado unos 14 días, 2 semanas para la producción suficiente de anticuerpos, pues una vez están expuestos al virus nuevamente se infectan
quizás no lleguen a desarrollar una enfermedad severa, que es lo que se persigue precisamente con estas vacunas, pero sí ciertas molestias y se permite la propagación del virus, aunque no de una forma como cuando se encuentra uno con la cepa original. Entonces, con respecto a la estructura genética del SARS-CoV-2, y esto lo estoy mencionando porque a medida que vamos dando la charla, vamos a hablar también de la parte de la replicación del ADN, del ARN y de las mutaciones. Entonces, yo quiero que el mensaje quede bien claro, que es importante entender estos conceptos de tal manera que el día de mañana o más tarde usted lea un artículo en el periódico o usted escuche una noticia, usted sepa exactamente de lo que se le está hablando y usted pueda formarse un juicio claro basado en conceptos científicos. En general, todos los coronavirus están formados por un ARN monocatenario en dirección positiva, que como expliqué, permite la traducción y la formación de proteínas de manera directa, como en el ARN mensajero. Todos tienen entre 6 a 11 marcos de lectura abiertos, es decir, que se puede producir las proteínas directamente. También son policistrónicos, es decir, que se pueden producir más de 2 proteínas con ese tipo de genes y tienen tanto las proteínas estructurales como las proteínas accesorias y las proteínas que son necesarias para que el virus se replique. Por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo cómo ese ARN contiene una parte que es para las proteínas no estructurales y luego donde está la letra S, que es la espícula, luego la E, que es la envoltura, luego está el gen de la membrana y el N de la nucleocápside, más en la segunda parte hacia el final de lo que es los genes codificados en este ARN. La cantidad, la longitud de este ARN es de aproximadamente 30.000 nucleótidos, es decir, aproximadamente 30 kilobases. Quiere decir, o sea, que en términos genéticos se maneja en base a lo que son los nucleótidos, ¿no? Cuántos nucleótidos, que son como unos bloques de Lego, que le permiten a la cadena de ADN o ARN formarse. Y luego aquí, pues, en esta gráfica tenemos también lo que sería como una idea más o menos de esos genes en el ARN del SARS-CoV-2, qué tipo de proteínas va formando. Así que realmente esto pareciera muy sencillo, pero no lo es. Es es algo tan perfecto, tan complejo, que dentro de todo lo que es el mundo microscópico, pues es impresionante. Entonces, una vez que ya hemos hablado un poquito de lo que es la estructura del coronavirus y de su ARN y de los genes que contiene, saltamos a lo que son los virus. ¿Por qué? Porque obviamente el coronavirus es un virus y pues se necesita entender qué es lo que son los virus. Entonces, ¿pero qué son estos virus? Como estamos observando, los virus son prácticamente unos parásitos, es decir, son unos microorganismos que dependen de la maquinaria de producción de proteínas de una célula huésped para poder replicarse. Y esto nos lleva también a lo que es algo interesante, que es el concepto de vida. Por lo general, en lo que es bioquímica, en lo que es genética, biología molecular y celular, por mucho tiempo se consideraba que los virus no eran seres vivos, sino como unos movilizadores simplemente de genes u organismos que simplemente estaban creados para hacer daño. Sin embargo, no es así. Desde que Isaac Asimov definió que cada organismo, partícula que tenga una molécula de ADN o ARN activa tiene vida, entonces nuestra visión sobre los virus pues ha cambiado. Los virus son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque ellos no solamente utilizan la máquina de protección de proteínas de las células para propagarse, sino que también son sumamente importantes en el proceso de evolución. Es una forma expedita de incorporar genes de una especie a otra, de traspasar genes de una especie a otra, de causar mutaciones y así ir creando con el tiempo variantes, cepas y organismos con características adquiridas que son sumamente importantes en la evolución. Así que los virus no son necesariamente todos malos. Ellos pues también pueden crear beneficios porque pueden crear en ese proceso de transformación
pueden crear también ventajas para los organismos. Los virus infectan casi a todo tipo de organismos, a los animales, plantas, bacterias, a los protistas, a las arqueas, pero también incluso a otros virus. Es decir, que hay virus que infectan virus o virus que dependen de otros virus, que son los virus satélites. A diferencia de los priones también y de los viroides, los virus poseen otras características, que no solamente que tienen material genético, sino que también poseen cierta protección a través de proteínas. Los virus varían en forma dependiendo de cuál es la forma que tengan. Por ejemplo, en esta diapositiva son formas extraordinarias y son bellas. O sea, para poder realizar este tipo de configuración energética y estructural se requieren miles de millones de años de evolución, ¿no? Y dependiendo pues también de la forma en la que el virus tenga, son clasificados y también de eso va a depender su patogenicidad. Existen los virus hélicos, existen los virus poliédricos, por ejemplo el virus del VIH, del SIDA es un virus poliédrico, perfectamente poliédrico. Los virus esféricos, como por ejemplo el virus de la influenza, también el coronavirus es un virus esférico. Y hay virus complejos como como el bacteriófago, que parece una nave espacial y que una vez, por ejemplo, se adhiere a la célula, le inyecta, como vimos en la fotografía que inició esta sección, inyecta su material genética a la célula. La clasificación, hay varias clasificaciones diferentes de los virus. La más común, la más conocida es la de Baltimore, quien ganó, David Baltimore ganó el premio Nobel de la medicina y la fisiología, y hace una categorización de 7 apartados dependiendo de cuál tipo de virus. Por ejemplo, si es un virus hecho de ADN, o sea, de material genético de ADN de 2 cadenas, si tiene una sola cadena, de ARN, si el ARN es de sentido positivo o negativo. En el caso del coronavirus, del SARS-CoV-2, que es el que nos preocupa a nosotros, el tipo pertenece a la clasificación cuarta de Baltimore, que es el que contiene un ARN monocatenario en sentido positivo. Así que desde el punto de vista pues, evolutivo, los virus no son necesariamente malos, sino que parte del proceso, por estar circulando en el ambiente constantemente, estar infectando a diferentes organismos, ellos pues, son sometidos a las mismas leyes que son sometidos todos los organismos, que es las leyes de la evolución y también los factores de la mutación. Esto que estoy haciendo en este momento es prácticamente dando los bloques para luego la conversación que vamos a tener sobre las diferentes variantes. Entonces, cuando hablamos del material genético, ¿no? La gente escucha del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que ha escuchado mucha gente el tema de los cromosomas, es el código de la vida, el ADN. El ADN se ve transcripto en lo que es un ARN mensajero, que es precisamente el ARN mensajero, digamos, la molécula que se utiliza precisamente para realizar algunas de estas vacunas contra el coronavirus. Pero todo eso es sumamente interesante porque dependiendo de qué tipo de células haya, por ejemplo, existen las células eucariotas, que son aquellas que tienen un núcleo definido, existen las células procariotas, aquellas que no tienen los núcleos celulares definidos, como por ejemplo las bacterias. Utilizan una maquinaria genética. El modelo en general es bastante similar, es bastante conservado, ¿verdad? Que el ADN se tiene que replicar, es decir, que tiene que hacer copia de sí mismo. El ADN transcribe su mensaje en la molécula de ARN mensajero. Luego ese mensaje lleva a la codificación de las proteínas que se van a formar y son esas proteínas las que van a realizar prácticamente todo el trabajo que ocurre dentro de la célula. En la diapositiva que tenemos presente vemos aquí en una célula eucariota el núcleo, vemos los cromosomas están empaquetados con unas proteínas que se llaman histonas, porque es tan grande y tan largo el ADN que necesita ser empacado de una forma minúscula. Entonces, cuando llega el momento de lo que es la replicación, es decir, que el ADN hace sus copias, entonces todo ese engranaje empieza a funcionar y a desenrollarse para poder entonces codificar lo que serían las instrucciones para la producción de proteínas. Tenemos aquí un gen. ¿Qué es un gen? Es una fracción de ADN que lleva, o de ARN, que lleva un mensaje directo
Es decir, es como un texto que le manda las instrucciones a la célula de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, le dice, yo quiero que tú me hagas tal proteína. Entonces, la célula hace tal proteína. Y la molécula de ADN, que está en doble hélice, está formada por nucleótidos, que están constituidos por un azúcar, ya sea la ribosa o la desoxirribosa, unas bases nitrogenadas, que como vamos a ver en estos momentos pueden ser purinas o pirimidinas, que lo voy a explicar en un ratito, y también un grupo fosfato. Entonces, esa forma helicoidal es sumamente importante para lo que es el proceso de la vida. Aquí están las purinas y las pirimidinas, ellas se parean, por ejemplo, la adenina se parea con la timina, la guanina con la citosina, y en el caso de la molécula de ARN se tiene lo que es el uracilo. El ARN monocatenario, el ADN con 2 cadenas, y pues ahí entonces vamos viendo lo que serían las diferentes bases nitrogenadas, ¿no? Y el mensaje es codificado a través de codones, es decir, con tripletes. Cada una, por ejemplo, cada 3, por ejemplo, vamos a decir aquí, si retrocedemos, vamos a decir que CGA, cada una de esas 3 mensajes, por decirlo así, en el ARN mensajero, entonces llevaría un mensaje para lo que sería una proteína, y eso lo vamos a ver dentro de poquito. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo cómo el ADN se hace una copia de sí mismo a través de un entramaje y a través de algo sumamente complejo, que son diferentes proteínas que abren la cadena de ADN, luego que van insertando pedazos que van sellando, que es a través de algunas enzimas que se llaman las polimerasas, que crean pues prácticamente polímeros, por decirlo así, y que van agregando luego las diferentes bases nitrogenadas para poder formar la cadena. También tenemos lo que es la transcripción, el proceso de transcripción que ocurre en el núcleo y que luego se produce a partir del ADN, que lleva una codificación de un gen, se produce un ARN mensajero. Todo esto, vayan tomando nota porque todo esto va a tener sentido más adelante cuando hablemos sobre las variantes. Ese ARN mensajero luego es exportado, sale del núcleo celular, y en el núcleo celular entonces se une a lo que son los ribosomas, y cada ribosoma lleva un ARN de transferencia que va recolectando los aminoácidos y luego va formando una cadena, como si fuera hagamos un juego de Lego. Y en ese juego del Lego, entonces va empatando los diferentes aminoácidos a través de los codones, que son, por ejemplo, estos tripletes que vamos viendo, por ejemplo, aquí donde estoy mostrando A, G, C y U, o C, G, U. Esos tripletes entonces van codificando, digamos, lo que es la posición de ciertos aminoácidos que eventualmente, cuando se unan, van a formar una proteína, como vamos viendo en la próxima diapositiva, en la que ya se va viendo el proceso de lo que es la traducción, translation en inglés, de traducción, y en la que va haciendo la proteína. Una vez que se termine ese proceso, la proteína se lanza y ella puede hacer su trabajo normal dentro de la célula. Sin embargo, no todo es perfecto. ¿Por qué? Porque si vemos y si tomamos en cuenta que esto ocurre constantemente, cuando uno se imagina, por ejemplo, hemos visto estas figuras de la célula y del ADN y del ARN, y los vemos tan sencillo y tan esquemático, pero en la vida real eso no es así. Existe toda una serie de procesos simultáneos: fosforilación, metilación, replicación de ADN, transcripción, respuesta a diferentes hormonas, acción de los receptores con los ligandos, inhibición. Todo eso simultáneamente, también hay fosforilación oxidativa, están trabajando las mitocondrias, está el sistema, todo al mismo tiempo. Es una complejidad tan enorme que si algún día uno duda de Dios, uno solamente tiene que estudiar la célula para darse cuenta de que realmente Dios existe. Así que, pero no todo es perfecto, y no puede ser perfecto, porque si no hubiera mutaciones, si no hubiera cambios, es decir, si el ADN o el ARN no se vieran modificados, entonces la evolución pararía. No podríamos avanzar. Nosotros, los seres humanos, nuestra inteligencia, las capacidades que tenemos son producto de esas mutaciones. Algunas han sido dañinas, pero muchas han sido beneficiosas. Las causas de estas mutaciones pues, son espontáneas en algunos casos, en el sentido de que, bueno, vamos a decir que la proteína no haya, las proteínas que replican el ADN o que lo reparan, no hayan estado, digamos, dentro del ambiente, del pH adecuado, por poner un ejemplo. Ya eso podría convertirse en un error. Así que las mutaciones pueden ser espontáneas en el proceso de replicación
también de transcripción y de replicación. Entonces, ahí en cada uno de esos procesos puede haber una mutación, puede haber un cambio, ¿no? Entonces, puede ser también inducido debido a los químicos. Una persona que está sometida a químicos constantemente, pues va a llevar, por ejemplo, el cigarrillo, la nicotina, eso lleva a mutaciones. La radiación, por ejemplo, los rayos ultravioletas del sol, también crean mutaciones, y muchas veces otros factores también, como incluso el estado de ánimo, la depresión, pueden crear un ambiente vulnerable en el que se puedan dar ciertos tipos de mutaciones. Así que lo que estamos hablando ahorita mismo es aplicable no solamente a este tema que nos abarca, que es el coronavirus, sino que también a enfermedades como el cáncer, que precisamente como inicia el cáncer inicia a través precisamente de estos errores y de estas mutaciones. Y aquí, por ejemplo, vemos en esta estructura de un cromosoma abierto, por ejemplo, cómo se dan las instrucciones, ¿no? El mensaje a través de un codón ATG, donde comienza, al final cómo termina TAA. Pero dado lo que he mencionado recientemente sobre lo que son los errores, podemos ver, por ejemplo, cómo un DNA normal se transcribe en un ARN mensajero normal con un mensaje que en este caso, por ejemplo, va diciendo AUG me crea una metionina. Luego ACG me forma una treonina, y así sucesivamente los aminoácidos para formarme lo que sería una proteína, que luego, una vez que se termine toda esa, digamos, el diseño de esas hebras, ellas van tomando diferentes conformaciones muy complejas y van siendo sometidas también a lo que se llama modificaciones post-transcripcionales. Entonces, es algo sumamente complejo, pero lo que podemos ver aquí es, por ejemplo, cómo una inserción en la molécula de ADN, algo tan sencillo, ¿verdad? Como una guanina, puede cambiar y alterar el orden del mensaje que tenía esa molécula, y que en vez de producir la proteína adecuada, produce una proteína deficiente o una proteína equivocada o una proteína truncada. Y como dije anteriormente, el rol de las proteínas es el de ayudarnos y de hacer, ya sea de manera estructural, es decir, ayudar a toda la célula en lo que es su estructura, o también a través de las enzimas, que son proteínas. Las hormonas también son proteínas. Entonces, todo eso pues se ve alterado al haber estas mutaciones. Entonces, se necesita solamente una sola mutación que esté desgraciadamente en el lugar equivocado para conferir resistencia a una enfermedad o para causar un grave problema como el cáncer o enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, e incluso enfermedades más devastadoras. Entonces, lo que estoy explicando aquí es válido para todo, ¿no? Para entender el proceso de la vida, pero también para entender cómo se producen las enfermedades, y luego también nos da la posibilidad de curarlas. ¿Cómo funcionan? ¿En qué niveles funcionan las mutaciones? Estas mutaciones, estos cambios en los ácidos nucleicos funcionan en 3 niveles diferentes. Uno, que son a nivel molecular, es decir, en la molécula de ADN o en la molécula de ARN. Puede ser a nivel cromosómico, es decir, el mismo cromosoma se ve alterado, o puede ser a nivel ya genómico, es decir, todo el conjunto de cromosomas que incluyen los genes se ven modificados, y entonces esas son mutaciones, por ejemplo, en el caso de los transposones. Vamos a decir que pedazos de un cromosoma salte y se fusione con otro, o también puede haber casos como diploidías o cromosomas extras, etc. Entonces, todo eso, esto nos ayuda a entender las enfermedades genéticas. Los tipos de mutaciones, hay aproximadamente unos 10 tipos de mutaciones. Por ejemplo, están las mutaciones silenciosas, es aquellas en las que, por ejemplo, se cambia el significado, pero el sentido no se cambia. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir que el gen codifique la siguiente frase: soy sal del mar, ¿verdad? Con una mutación podría decir soy sol del mar. Entonces se cambia el significado, pero no se cambia el sentido. Entonces ese tipo de mutaciones no causa mucho daño. Hay mutaciones, por ejemplo, de cambio de sentido, en el que en vez de decir soy sal del mar, se dice soy sil del mar. Allí entonces eso varía, cambia el significado y cambia el sentido completamente. No tiene ningún sentido. Entonces lo mismo podemos extrapolarlo hacia las proteínas que se van transformando. Otras también, por ejemplo, pueden ser duplicaciones, vamos a decir. Duplicaciones de esas bases nitrogenadas o esos nucleótidos, para ser más específico, que ya discutí. Entonces, ¿qué pasa? Que con ellos entonces se duplican. En vez de decir soy sal del mar solamente, me dice soy sal del mar, una duplicación. Y puede también darse una delesión, es decir, que se corta parte del mensaje. A veces entonces eso tiene, desgraciadamente, el efecto de
alterar la composición de del mensaje que se iba a hacer y pues desgraciadamente aquí como ilustra en este tipo de alteración también de lo que es el marco de lectura, ¿no? Por ejemplo, uno puede empezar el mensaje antes o después y lo cambia porque completamente se distorsiona y que eventualmente se va a ver, si lo vemos desde el punto de vista ya biológico, en proteínas deficientes. Por ejemplo, vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, una proteína normal ya formada, ya bien configurada. Luego vemos una mutación aquí sin sentido, es decir, que el sentido es equivocado y vemos que la proteína no es la misma. Quizás pueda realizar parte de su función, pero no su función, la función que debe. Por ejemplo, en muchos casos de enfermedades genéticas eso pasa. Y también aquí vemos una mutación completamente sin sentido, ¿verdad? En el que, por ejemplo, aquí la adenina produce una proteína truncada. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el SARS-CoV-2 y con la pandemia que estamos viviendo? Es que precisamente son este tipo de mutaciones las que crean las variantes que van entonces a afectar el grado de infectividad y también el grado de patogenicidad de este virus. Entonces, son estas las mutaciones que van creando estas variantes y que, como vamos viendo en esta diapositiva, por ejemplo, si vemos la superficie del SARS-CoV-2, aquí estamos observando lo que es la proteína de la espícula. Esa proteína de la espícula está conformada en dos partes, en la parte S1, esa parte S2, la parte S1, que es la que actúa y la que compagina, en la que hace el enganche, el enlace con el receptor de la enzima conversora de la angiotensina y también a través de otro tipo de enzimas en la célula, como por ejemplo la proteasa 2 de la serina de la transmembrana. Entonces se hace el enlace y pues hay un cambio de configuración allí, se abre la espícula y luego se activa y entra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que en los genes del coronavirus ha estado habiendo, debido al hecho de que el virus ya ha estado por un año transmitiéndose de persona en persona por todo el mundo, con diferentes condiciones ambientales, con diferentes, digamos, diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, hay personas que son personas inmunocomprometidas o personas con un sistema inmunológico vulnerable en los cuales el virus se desarrolla por un tiempo mucho más prolongado. Y la hipótesis es de que precisamente estas personas con un sistema inmunológico no fortalecido o vulnerable o comprometido, entonces son las que propagan este tipo de virus y forman el ambiente adecuado para este tipo de mutaciones y luego su propagación. Así que aquí viendo en esta diapositiva lo que sería la forma normal del SARS-CoV-2 y el tipo de interacción que va existiendo aquí entre la espícula, luego el receptor de la enzima de los AC2 o ECA2 y también otro tipo de proteínas que le permiten la entrada a la célula. Entonces, este tipo de variantes son clasificadas de diferentes formas. Por ejemplo, hay variantes de interés, es decir, desde el principio de la pandemia se han estado dando mutaciones, cambios en diferentes partes del mundo en el virus. Muchas de esas mutaciones no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en Panamá han descubierto diferentes tipos de mutaciones, de variantes. Y luego, ¿qué sucede? Que no pasa nada. No les confiere mayor infectividad ni tampoco patogenicidad. Y pues a veces hasta desaparecen porque recuérdense que esto es selección natural. El más fuerte sobrevive o digamos que sería el más adaptado. Es decir, el que se adapta mejor a las condiciones es el que sobrevive. Entonces, pues muchas de estas mutaciones no crean ningún problema, como hablamos anteriormente con el tema de las mutaciones. Pero sin embargo, hay otro tipo de variantes que son las variantes preocupantes, es decir, por ejemplo, las que estamos observando hoy día en Inglaterra, en África del Sur, en Brasil,
y también en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está lo que sería una variante, la variante inglesa. No me voy a meter aquí con por qué se les nombra, por ejemplo, B117 ni otro tipo de cosas, porque ya eso es algo sumamente complejo, ¿verdad? Y no nos alcanza el tiempo tampoco. Pero lo que sí les voy a decir es que las voy a llamar por el nombre genérico, que sería la británica, la variante británica, que se ha descubierto es un 50% más infecciosa que la cepa china. Está la sudafricana, que también es igualmente 50% más contagiosa y también relativamente más letal. Está la cepa brasileña, que ha demostrado también ser altamente contagiosa y que es resistente a lo que son, digamos, las terapias de los anticuerpos a través de diferentes experimentos que se han hecho en diferentes partes del mundo. Y hay dos cepas relacionadas que son las californianas también, que llevan una posibilidad de un 20% más de infectividad. Entonces, ¿cómo se logra saber esto? Eso se logra a través de un secuenciamiento. Las pruebas actuales que se hacen antigénicas y las pruebas de PCR que se hacen no son suficientes para detectar ese tipo de variaciones. Entonces, por ejemplo, estamos aquí en Santiago de Veraguas, nosotros, el grupo Ideas Veraguas ha donado una plataforma de diagnóstico molecular para el Chicho Fábrega. Si aquí se consiguiera, por ejemplo, un secuenciador, un mini secuenciador, y las personas que sepan manejar todo eso, podríamos hacer los secuenciamientos necesarios para saber si algunas de esas variantes están aquí presentes. Por lo general, ¿cómo se detectan estas variantes? Por estudios epidemiológicos y también obviamente por secuenciamiento cuando existen los secuenciadores y el personal capacitado. Entonces, pero cuando se ve la tendencia de un alza de alto contagio, ahí se puede decir, bueno, quizás haya una variante. O también cuando haya una mayor letalidad o gente que se infecta de manera agresiva. Entonces ya ahí le da uno una razón como para sospechar, ¿verdad? Pero hay otras formas también de detectarlo. Entonces, ¿por qué se dan estas variantes? Estas variantes se dan precisamente por todo lo que hemos hablado anteriormente sobre las mutaciones, sobre los errores en lo que sería, digamos, la traducción, ya sea errores a nivel ya genético. Y esos errores a nivel genético, pues, y también el hecho de que han estado circulando los virus por tantas personas y pasado de gente en gente, cada organismo es diferente, entonces todo eso lleva a condiciones ambientales que favorecen entonces lo que sería el proceso de mutación. Así que si nosotros tomamos, digamos, una mirada por ejemplo, a lo que es la espícula, es decir, aquellos picos que se ven presentes en el coronavirus, vamos viendo una acumulación de diferentes mutaciones que las hacen distintas. Entonces, es muy interesante volviendo al tema de lo que serían las variantes y las cepas, que es un término que en español definitivamente tiene que definirse claramente. ¿Por qué? Porque si estas variantes, las cepas son variantes, pero si estas variantes ya, como por ejemplo el caso de la británica, que se ha convertido en la variante primaria en los Estados Unidos y no solamente es mucho más infecciosa, sino que también causa letalidad y afecta a gente más joven que no eran vulnerables a la cepa de Wuhan, entonces podríamos estar considerando esto cepa. Strain, cepa, ¿por qué? Porque ya su rol, a pesar de que las mutaciones son sencillas y a pesar de que los cambios no han sido de un 15, un 20%, un 10% del genoma, pero sí ya su comportamiento es distinto y ellas están estableciendo y van creando un nuevo patrón que incluso llega a evadir las terapias con anticuerpos actuales, ya sea convalescentes o los diferentes inhibidores que se han desarrollado en diferentes laboratorios del mundo. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de las variantes inglesas y sudafricanas, están teniendo una merma en lo que es la efectividad de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son las más robustas a la fecha, y en las que todavía estas vacunas protegen para Pfizer y Moderna de seguro, protegen contra la variante de Inglaterra, de Sudáfrica y de Brasil, pero no se sabe sinceramente hasta cuándo y por cuánto tiempo, razón por la cual ya Moderna y Pfizer anunciaron la posibilidad de una tercera dosis. Por otra parte, un estudio reciente en Israel, un estudio pequeño que no ha sido sometido a discusión por pares, pues demuestra también que sí, efectivamente, las personas que han sido afectadas con las variantes inglesa y sudafricana
a pesar de haber sido vacunadas, pueden ser infectadas, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades allí. Una puede ser cuando una persona, por ejemplo, se pone las 2 dosis, espera los 14 días, como ha sucedido con casos aquí en la provincia de Veraguas que conozco personalmente, médicos y también personas, trabajadores de la salud, que han sido infectados por el coronavirus después de haberse puesto las 2 dosis de la Pfizer y más de 14 días, incluso hasta un mes después, han sido infectados. Entonces, debería crearse un sistema que no se ha creado, un sistema de vigilancia y de análisis y de secuenciamiento de estas personas. Sin embargo, en uno de los casos, y esto lo estoy diciendo para llamar la atención a este caso y a estos casos, simplemente se le hizo una prueba antigénica, ni siquiera una PCR a algunos de estos pacientes, y no se les ha dado ningún tipo de seguimiento, ni de secuenciamiento, ni de nada. Esa no es una forma de controlar una pandemia, y lo estoy diciendo en este momento. Entonces, con respecto a qué se debe este tipo de estabilidad, recientemente el doctor Bin Chen en Boston, en el Children's Hospital de Boston, ha descubierto una mutación que es, ¿cómo decirlo en español? Es una mutación específica que está en una parte de lo que es el pico de la espícula, ¿verdad? Una mutación que se llama G614, un mutante, y ha descrito lo que sería como un bucle, por decirlo así, que le confiere mayor estabilidad, que le estoy presentando aquí con el pointer, una mayor dureza, una mayor estabilidad a la espícula del coronavirus, de tal manera que cuando ella hace su unión y se acopla al receptor de la enzima conversadora de la angiotensina, no se desdobla y no se cae, no se separa del receptor. Entonces, esto, a pesar de que la conexión que existe entre lo que sería la espícula y el receptor es débil, sin embargo, se mantiene ahí constante, lo que le permite una entrada mucho más garantizada y más eficiente dentro de la célula, y así entonces eventualmente reproducirse y producir una carga viral mayor. Entonces, estas son las estrategias que está utilizando, o sea, que están siendo seleccionadas, el proceso de selección natural, ¿verdad? De estas cepas que son como más vivas. Ellas pueden como más vivo en el término panameño. Ellas tienen mayor capacidad, tienen unas cualidades que les permiten sobrevivir. Entonces, esto es lo que está pasando, porque muchas personas dicen, bueno, que este es un virus altamente infeccioso. Es verdad, o sea, la cepa de Wuhan, China. Pero la gente dice, ¿pero cómo puede ser el doble de infeccioso si ya es infeccioso? Bueno, esto lo explica el hecho de que existe una mayor estabilidad en lo que es la espícula, que luego se une al receptor y que le permite una entrada más eficiente y por tanto, entonces, digamos, una patogenicidad entonces mucho más amplia, ¿no? Así que esto es lo que hasta ahora la hipótesis principal que se está mencionando, que este tipo de mutaciones están causando esto. Entonces, pero ¿por qué es importante saber estas cosas? Es importante porque primero que nada nosotros tenemos que saber, uno, qué tipo de efecto tienen estas variantes en nosotros, en nuestra salud. Segundo, si ellas van a tener algún efecto en lo que sería el tratamiento, ya sea no solamente a través de la vacunación, sino que también a través de lo que serían los diferentes anticuerpos o también de inhibidores, porque hay formas también, otros tipos de estrategias que son inhibidores de alguna porción de los receptores de la célula para poder entonces bloquear lo que sería el ensamblaje del coronavirus con la célula. Es también importante describir y saber si esto va a afectar a los niños, si va a afectar a las personas jóvenes y cómo las afecta. Entonces, todo esto es sumamente importante porque al fin y al cabo lo que nos interesa a nosotros es la efectividad de las vacunas, si estas vacunas sirven o no sirven, o por cuánto tiempo vamos a tener que ponérnosla, o si necesitamos dosis adicionales, etcétera. Entonces, otro de los hallazgos principales ha sido, por ejemplo, en las cepas brasileñas, y al igual que en la sudafricana y en la inglesa, es, por ejemplo, el tratamiento con anticuerpos, por ejemplo, de las personas convalecientes, y se ha visto ya una reducción significativa de la respuesta, al igual que una gran merma. Entonces, ¿qué nos depara?
nos depara prácticamente un escenario en el que nosotros vamos a tener que desarrollar nuevas vacunas y en los próximos meses ya Pfizer y Moderna lo anunciaron, están considerando una tercera dosis. Ahora bien, yo quiero tocar un punto muy importante porque yo cuando leo la literatura científica o cuando leo los artículos y los comunicados de prensa, dice, bueno, si existe una nueva variante o incluso una nueva cepa, vamos a tener que modificar la vacuna, vamos a tener que hacer la composición nuevamente y bueno, en 3 semanas, en 4 semanas tenemos otra vacuna con las características necesarias para hacerle frente. Y yo eso lo veo como sueño de opio, porque si en una situación actual en la que estamos viviendo, en la que sinceramente no tenemos las suficientes vacunas para hacerle frente en todo el mundo a esta pandemia, imagínense ustedes que tengan las vacunas que ya se conocen, tener que modificarlas para poder inyectar, eso es de nunca acabar. ¿Cuánto tiempo va a llevar ese proceso? Mientras que la crean, mientras que la inventan, la crean, la modifican, la empacan, la venden, la mandan para aquí, para allá, ha pasado que 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta que cuando se le dice a la gente, no, que si esa vacuna no funciona, se le hace otra. Pero que se hace otra, ¿pero para cuándo? ¿Y cuándo la vamos a recibir? Ese es un tema que tiene que discutirse abiertamente y que tiene que ser tomado en cuenta en los programas de vacunación a nivel del mundo. Entonces, esta diapositiva que tenemos aquí en este momento muestra precisamente cómo va viendo y cómo va disminuyendo la efectividad de estas vacunas. Por ejemplo, podría ser la de Pfizer y la de Moderna, ante lo que serían estas mutaciones, estas variantes, incluso estas nuevas cepas que ya son inevitables porque realmente esto ha sido bastante extendido. Entonces, el objetivo inicial, cuando se creó, digamos, se crearon estas vacunas, se crearon con ciertas características de modificación en el ARN que producen cierta, digamos, respuesta inmunológica bastante agresiva en el caso de las mejores vacunas, que son las de Pfizer y las de Moderna. Pero que eso es historia de ayer. El virus sigue mutando, el virus sigue hacia adelante, entonces tenemos que actualizar porque realmente quizás lo que se está dando en algunas personas que no responden, bueno, eso puede ser muy complejo, puede haber muchas causas, pero una de ellas precisamente puede ser de que realmente este tipo de cepas no están siendo detectadas, puede ser que no existe en algunos pacientes una respuesta, digamos, inmunológica tan robusta como se esperaba, como es el caso de las vacunas chinas, ¿verdad? O que el tipo de modificación que tiene digamos, la espícula que produce esa vacuna, tenga que ser actualizada. Así que esto es un tema pues bastante complejo y que tenemos que discutirlo desde ahora porque lo que nos espera no es nada bonito. Entonces, en los programas de vacunación actuales en el mundo y en Panamá. Por ejemplo, Israel lleva la delantera con un 80% de su población adulta. Ya Pfizer y Moderna están a punto de aprobar también para adolescentes y niños, por encima de los 12 años, si recuerdo bien, el tema del acceso a las vacunas. Un 80% en Israel ya se ha vacunado y ha sido muy interesante porque sí se ha visto una merma en lo que es, digamos, las hospitalizaciones y también una baja en la letalidad. Entonces, eso es muy importante porque si se actúa de manera agresiva y se vacuna una mayor cantidad de la población, entonces se va conteniendo no solamente el virus en general, sino que también no se le está dando oportunidad a las nuevas variantes de que sigan mutando y que sigan siendo más agresivas. Los Estados Unidos tiene un 23%, está, digamos, bastante atrasados en su proceso. Chile ha utilizado las vacunas chinas, tiene un 45% de la población con una dosis, un 22% con una dosis de Sinovac, pero ya se ha publicado pues abiertamente de que no es tan efectiva, sin embargo es mejor que nada, ¿no? Entonces es mejor que nada porque si la vacuna pues, no causa unos eventos adversos dañinos, algún tipo de protección que no sea la esperada es mejor que nada, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué tipo de vacuna me pongo? Bueno, la que esté disponible, sinceramente, siempre y cuando no cause eventos adversos, porque necesitamos vacunarnos. Y Panamá, pues que tiene prácticamente 500,000
dosis de vacuna está falta bastante por hacer. Y el tema es pues, las noticias que todos sabemos, que todos conocemos, pero que realmente son altamente preocupantes. ¿Por qué? Porque esto tiene grandes consecuencias. Por ejemplo, en Panamá solamente tenemos una sola vacuna disponible, que es la de Pfizer. No se sabe cuándo vendrán las otras, si vienen. La estrategia de la vacunación está enfocada en la ciudad de Panamá. Por ejemplo, hay personas que necesitan una sola dosis. Por ejemplo, aquí en la provincia de Veragua, y eso lo conozco como un hecho, que necesitaban su segunda dosis hace 2 semanas, no se les ha dado su segunda dosis. Que tienen que esperar hasta la próxima semana para su próxima dosis. O sea, que ya está pasando el periodo de los 21 días que recomienda Pfizer. Ya están pasando 28 días, están pasando más de un mes. O sea, ¿cuándo? ¿No? Entonces, en la provincia de Veraguas, en el interior del país, en el interior de Panamá, hay personas vulnerables, existen personas por encima de los 60 años, existen personas que son pacientes de cáncer, personas que son diabéticas, que son pacientes hipertensos, que tienen una alta vulnerabilidad y que está desesperada por vacunarse y que no tiene acceso a la vacuna. Y la gente se pregunta, ¿y la vacuna para cuándo? Entonces, eso es algo que te tiene que hacer lo imposible para que ese proceso de vacunación se haga lo más rápido posible, porque es la vida de los panameños la que está en juego aquí. Entonces, al paso que vamos será imposible, y lo digo yo, será imposible vacunar la mayoría de la población panameña, el 70, el 80% que se necesita para una inmunidad poblacional, y para hacerle frente a lo que es, porque Panamá es un país que está abierto de par en par a todo el mundo. Aquí entra y sale todo el mundo. Aquí vendrán variantes y saldrán variantes. Entonces, y no tenemos un sistema efectivo de monitoreo. El Gorgas no se da abasto. Yo sugiero que si ya hemos comprado esa plataforma de PCR para el Hospital Vichicho Fábrega y existe en las tablas un mini secuenciador de un colega mío, por invertir en ese tipo de plataforma para que se haga secuenciamiento acá de monitoreo en las provincias centrales, porque en la semana pasada me encontré que por lo menos 4 o 5 personas que ya habían sido vacunadas con las 2 dosis de Pfizer y había pasado ya el tiempo para el desarrollo de lo que serían los anticuerpos, fueron infectadas, y la infección no fue leve, no fue, por ejemplo, como simple congestión nasal. Fiebre, estamos hablando de fiebre de 40 grados, estamos hablando de días de sintomatología parecida a una fuerte gripe, que se espera en algunos casos, pero que en un solo lugar, pues conocer 5 personas, 4 o 5 personas así, pues ya es como para preocuparse. Así que el interior del país y el resto del país está en limbo, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, o cuándo se va a reanudar, o cuándo vienen las otras vacunas, o qué es lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué podemos esperar? En Panamá, como en muchos países como el nuestro, que podemos esperar repuntes, definitivamente que repuntes, porque estas variantes van a seguir dándose, posibles cuarentenas. La economía, pues desgraciadamente, podría sufrir grandemente por esto. Podría haber más variantes de interés, de preocupación o incluso de consecuencias, es decir, aquellas que realmente son alarmantes. Pero también existe la esperanza de que, por ejemplo, también se den algún tipo de variantes que sea más infecciosa y menos patogénica y que reemplace las anteriores. Eso sería un milagro. Eso es bastante poco posible, pero se puede dar. Es bastante poco probable, pero es posible. Se puede dar. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Actualmente nuestra esperanza, sinceramente, y lo digo así, es sin ningún tipo de maquillaje, nuestra esperanza es que los Estados Unidos y Europa controlen la pandemia, para que una vez ellos controlen la pandemia, entonces nos puedan ayudar a nosotros con una mayor capacidad, digamos, de producción de vacunas y también de asesoría técnica para poder lidiar con la pandemia. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que es nuestra esperanza, ¿no? Mientras tanto, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer también. Una de ellas es esperar a que se desarrollen nuevos tratamientos y nuevas vacunas. Pero también al mismo tiempo debemos seguir al pie de la letra las mismas medidas de bioseguridad que se nos ha recalcado una y otra vez hasta el cansancio en nuestro país y en todo el mundo. Algunos de los casos que he conocido de personas que han sido infectadas a pesar de haber sido vacunadas con las 2 dosis de Pfizer y haber esperado más de 14 días, es que eran, por ejemplo, a través de colegas y estaban sin mascarilla. Y así se produjo la infección. Lo curioso es que no infectaron a familiares, pero sí en el trabajo se ha dado ese tipo de situación. El gobierno nacional debe acelerar el proceso de vacunación. Esto, sinceramente, o sea, ¿para cuándo?
la mayor cantidad de gente debe vacunarse. Que por favor, ya, estamos en una situación, en un proceso coyuntural en el que es ya de vida o muerte. No podemos estar prestando atención a lo que cualquier persona nos envía por WhatsApp o que publique en las redes sociales o que dime, que te diré y que por aquí, por allá. Yo pienso que en el caso de personas que, sobre todo, que si son trabajadores de salud y que mandan mala información errónea sobre este proceso no científico, pues debería haber algún tipo de amonestación, porque realmente no se puede. Esto esto no cabe dentro de la crisis que estamos pasando. La mayor cantidad de gente debe vacunarse. Si la vacuna no es la mejor del mundo, pero si no crea daños adversos severos, pues es mejor que nada. Y luego a invertir en lo que sería una plataforma de monitoreo y de secuenciamiento a nivel nacional, y también de desenfocar la vacunación de los distritos de San Miguelito y de San Francisco al resto del país. Así que tenemos que trabajar ampliamente, dejar que la ciencia haga su trabajo, que las personas capacitadas se pongan a trabajar y que realmente enfrentemos la pandemia como lo que es, que no es solamente un problema social, es un problema científico y de emergencia en el que podemos aprender mucho. Así que, ¿cuáles son los futuros escenarios de la pandemia? Bueno, el surgimiento de nuevas variantes, sobre todo, desgraciadamente, de variantes de preocupación o de alto impacto. Puede haber una disminución en el efecto de las vacunas, ya eso lo tenemos claro, ya con los comunicados de Pfizer y de Moderna. Podemos esperar el desarrollo de tratamientos, es decir, empezar ya a ver lo que sería la aprobación de medicamentos, de medicinas que puedan inhibir algunas proteínas en las células del organismo o incluso en el SARS-CoV-2, en el coronavirus. Y lo que vamos a ver es una continuación de la pandemia, ¿verdad? Aunque quizás con menores hospitalizaciones y con menor letalidad, con menor muerte. Así que ahorita mismo, en este momento, dentro de los tratamientos disponibles, pues tenemos un aproximado de 300, al día de hoy, 326 tratamientos que incluyen anticuerpos, antivirales, terapia celular, dispositivos médicos, terapias de ARN, drogas reutilizables, etcétera. Y tenemos un total de 252 vacunas que trabajan en diferentes plataformas. Vacunas de ADN, vacunas de ARN, virus inactivado, un virus vivo atenuado. Aquí hay mucho potencial en lo que sería los virus inactivados y virus vivo atenuado. En Estados Unidos se está trabajando, los virus inactivados se está trabajando en China. En Estados Unidos se está trabajando con virus vivos atenuados. ¿Por qué? Porque un virus es mucho más que una espícula. Y esto quiero que quede como mensaje bien claro en esta intervención. Es que un virus no solamente es espícula. Un virus es un componente, como lo hemos visto, de ácidos nucleicos, de proteínas y también de grasa, de lípidos. Entonces, la posibilidad de crear, por ejemplo, una vacuna con un virus atenuado, aunque sí va a afectar a personas que son inmunosupresas, por ejemplo, puede tener un efecto muy poderoso ante el sistema inmunológico, igual que un virus inactivado, que aunque necesite un booster eventualmente, pues ya sabemos que estamos trabajando con un virus completo, ¿no? Entonces eso yo veo bastante esperanza en ese aspecto. También tenemos los virus con vector viral no replicativo, como el caso de Johnson & Johnson, de la Sputnik y de la AstraZeneca, que pues tienen en este momento sus problemitas. Tenemos una subunidad proteica, también virus con vector viral replicativo, y tenemos unas partículas parecidas al virus. O sea que hay el ser humano, la creatividad del ser humano está en todo su apogeo, tratando de resolver esta pandemia y esta gran crisis que desgraciadamente ha costado la vida de tantos seres humanos, muchas veces inocentes, que se han cuidado, pero que desgraciadamente por la imprudencia de un miembro familiar o un error cometido por uno mismo, pues tristemente han tenido que fallecer. Entonces la vida de ser humano es irreemplazable, es algo que no se puede describir. Entonces cada vida que se salva a través de un diagnóstico adecuado, a través de una estrategia, a través de una vacuna, a través de un medicamento, es una vida. Es una vida. Entonces tenemos que seguir enfocados en eso, en la preservación de la salud, de la vida. Y si no hay vida y no hay salud, tampoco hay economía, ¿no? Entonces hay que saber priorizar las cosas. Entonces, como conclusión,
¿Qué les puedo decir? Basado en todo lo discutido anteriormente sobre las variantes, sobre las nuevas variantes y las nuevas cepas por venir, la pandemia va a seguir en el futuro previsible. Por tanto, creo yo que ese es el momento, estamos todavía a tiempo, desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista de cada individuo, como persona, como a nivel nacional, en lo que sería la ejecución de los programas de vacunación y de diagnóstico, de poner de nuestra parte, de tomar conciencia, de ver esto como lo que es. No podemos meter la cabeza en el hueco como un avestruz. Tenemos que enfrentar lo que es, y entre más rápido invirtamos en los diagnósticos y también en la consecución de esas vacunas y que nos cuidemos, entonces más rápido podremos salir adelante. Entonces lo que queremos aquí es buscar la forma de bloquear lo que sería la propagación del virus, de tal manera que no solamente no encuentre huéspedes para propagarse, sino también para que no mute y nos haga más daño. Así que yo estoy muy agradecido por la atención de ustedes el día de hoy. Les agradezco también mucho su paciencia, porque estos son temas técnicos que obviamente he discutido muy por encimita, porque realmente es todo un mundo, la genética molecular es todo un mundo, pero que sin embargo espero les haya dado como un pantallazo de cómo funciona este tema del coronavirus, de las nuevas variantes, de las cepas, de por qué estamos viendo de que algunas personas se reinfectan, de por qué algunas vacunas no son tan eficientes como se esperaba, y cuáles son los desafíos a seguir. Así que en la pantalla, cualquier persona, cualquier inquietud que tenga sobre este tipo de conferencias, pues me puede contactar directamente y con gusto se les atiende. Y también, pues yo en este momento nuevamente deseo agradecer al señor alcalde, Samit Sandoval, por esta oportunidad que me da de poder compartir mi conocimiento con el pueblo panameño. Las personas saben que yo no soy una persona política, no pertenezco a ningún partido político, soy un científico, y pues mi preocupación es la salud de las personas. Entonces, muchas gracias también al equipo de Odisea Musical, aquí al amigo Henry Castillo, a su hija Mari Carmen y a Jesús Adrián, quienes nos están acompañando en este momento, preparando todo esto que hace posible la transmisión de esta conferencia, al igual que todas las emisoras veragüenses y todas las personas que están tomando un interés serio en este tipo de conocimiento. Es mi perspectiva de que solamente a través de la educación y a través de la información veraz, la forma adecuada para vencer esta pandemia, y la pandemia la va a vencer la ciencia junto con el poder de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.